No necesito convencerte de que eres frágil. La vida ya se ha encargado de decírtelo. Lo has sentido cuando la noche se hizo larga y el sueño no te defendió. Lo has sentido cuando una noticia cambió el rumbo de un día que parecía común. Lo has sentido cuando el corazón se apretó sin que nadie lo viera. Hay una verdad que ninguno puede borrar, por más ocupado que esté, por más fuerte que parezca, por más inteligente que se considere. Dentro de nosotros hay una herida, una grieta, un peso, hay una sed. No necesito convencerte de que eres frágil. La vida ya se ha encargado de decírtelo. Lo has sentido cuando la noche se hizo larga y el sueño no te defendió. Lo has sentido cuando una noticia cambió el rumbo de un día que parecía común. Lo has sentido cuando el corazón se apretó sin que nadie lo viera. Hay una verdad que ninguno puede borrar, por más ocupado que esté, por más fuerte que parezca, por más inteligente que se considere. Dentro de nosotros hay una herida, una grieta, un peso, hay una sed. He visto esa sed en muchos rostros. No es una sed de agua, es una sed de sentido. Es la pregunta que vuelve cuando el ruido baja. Es la voz que aparece cuando el aplauso termina. Es la inquietud que se asoma cuando uno mira su propia historia y descubre que, aunque ha logrado cosas, todavía no ha encontrado descanso. Se puede llenar la agenda y seguir vacío. Se puede llenar la casa y seguir solo. Se puede llenar la mente de ideas y seguir sin paz. Y hay algo más. No solo somos frágiles, también somos responsables. Esta palabra incomoda, porque la fragilidad parece excusa, pero la responsabilidad es espejo. La fragilidad dice, me duele. La responsabilidad pregunta, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con el bien y con el mal? ¿Qué he hecho con la verdad que he conocido? Muchos quisieran vivir sin ese espejo, quisieran vivir sin rendir cuentas, quisieran que la vida fuera como una historia sin consecuencias, como un camino donde cada paso no deja huella. Pero eso no es la realidad. La realidad es que cada palabra pesa, cada decisión marca, cada hábito construye, cada pecado deja cicatriz. No me refiero solo a pecados grandes, escandalosos, que todos señalarían. Me refiero a esas pequeñas oscuridades que nadie ve, pero que uno conoce. Me refiero a la mentira dicha con naturalidad, a la envidia disfrazada de crítica, al rencor cultivado como si fuera derecho, a la indiferencia ante el dolor ajeno, al orgullo que se niega a pedir perdón, a la lujuria que se justifica con frases bonitas, a la codicia que siempre pide más, a la soberbia que se sienta en el trono del corazón. Hay personas que dicen, yo no soy tan malo, y quizá, comparado con otros, no han cometido ciertos actos, pero la comparación es un truco. La comparación no cura, la comparación no limpia, la comparación no transforma. La pregunta no es si eres mejor que alguien, la pregunta es si estás bien delante de Dios. Porque hay una medida que no cambia con la cultura, hay una luz que no depende de opiniones, hay una verdad que no se vota, y esa verdad es que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, y Dios ve lo que otros no ven, Dios ve lo que escondes, Dios ve lo que justificas, Dios ve lo que callas, Dios ve las intenciones detrás de los gestos, Dios ve la raíz detrás de la conducta, Dios ve el corazón, y ahí aparece el problema que el ser humano intenta olvidar, la culpa. La culpa no es solo un sentimiento. A veces el sentimiento se apaga y la culpa permanece. La culpa es una realidad moral. Es el peso de haber roto algo que era sagrado. Es el resultado de haber dicho no a la verdad y sí a la mentira. Es el eco de la desobediencia. Es la sombra del pecado. He visto gente reír con los labios y llorar por dentro. He visto gente que lo tiene todo y no puede disfrutar nada. He visto gente que busca alivio en mil cosas y no encuentra descanso. Porque hay una culpa que no se cura con distracción. Hay una culpa que no se borra con entretenimiento. Hay una culpa que no se negocia con excusas.
Quizá me dices, yo ya pagué por mis errores, ya sufrí, ya perdí, ya lloré. Y es verdad, el pecado trae consecuencias, el pecado muerde, el pecado cobra. Pero el sufrimiento no siempre limpia, el dolor no siempre redime. La herida puede volverse amarga si no encuentra sanidad. Entonces, ¿qué esperanza queda para un corazón humano? ¿Qué esperanza queda para alguien que sabe que ha fallado, que ha lastimado, que ha traicionado, que se ha traicionado? ¿Qué esperanza queda para alguien que mira el mundo y ve violencia, engaño, injusticia, miedo? ¿Qué esperanza queda para alguien que mira su interior y descubre que no es tan puro como quisiera? Aquí está la pregunta que define todo. ¿Existe una respuesta que sea verdadera, suficiente, eterna? Yo creo con toda mi alma que sí. Y esa respuesta tiene un nombre y tiene un hecho. El nombre es Cristo, el hecho es la cruz. No hablo de una cruz como adorno, no hablo de un símbolo sin contenido, no hablo de un objeto bonito, hablo del lugar donde la justicia y el amor se encontraron. Hablo del lugar donde el pecado fue tomado en serio y el ser humano fue amado hasta el extremo. Hablo de la cruz de Cristo. La cruz no es una idea ligera, no es un pensamiento agradable, no es un cuento para consolar. La cruz es confrontación. La cruz dice que el pecado es tan real que necesitó sangre. La cruz dice que la separación entre Dios y el ser humano es tan profunda que no se arregla con buenas intenciones. La cruz dice que la moral no es un juego. La cruz dice que el mal no es una opinión. La cruz dice que la muerte no es solo biología. La cruz dice que hay eternidad. Y al mismo tiempo, la cruz es esperanza, porque la cruz no solo muestra el problema, muestra el remedio. La cruz no solo expone la herida, ofrece medicina. La cruz no solo revela la culpa, ofrece perdón. Escúchame con sencillez, el ser humano necesita perdón. No solo necesita autoestima, no solo necesita motivación, no solo necesita un nuevo hábito, necesita perdón. Porque sin perdón, el pasado gobierna. Sin perdón, la conciencia se pudre. Sin perdón, el corazón se endurece. Sin perdón, la vida se vuelve una prisión. ¿Y quién puede perdonar de verdad? ¿Quién puede decirle al alma, tu deuda está cancelada sin mentir? ¿Quién puede limpiar lo que no se ve? ¿Quién puede restaurar lo que se rompió por dentro? Dios. Pero Dios no perdona como quien ignora. Dios no perdona como un juez corrupto. Dios no perdona como un padre débil que mira a otro lado. Dios perdona como el santo que, sin abandonar su justicia, carga con el castigo. Dios perdona como el amor que no niega la verdad, sino que la cumple. Por eso Cristo fue a la cruz. Cristo no fue a la cruz por accidente. No fue una tragedia sin sentido. No fue una sorpresa. Fue una entrega. Fue un acto voluntario. Fue una decisión de amor. Cristo tomó sobre sí el pecado del mundo. Cristo se puso en el lugar del culpable. Cristo cargó lo que nadie podía cargar. Cristo recibió lo que nosotros merecíamos. Cristo bebió la copa amarga de la justicia. Alguien dirá, ¿cómo puede ser justo que uno pague por otros? Y yo respondo, no se trata de un tercero forzado, se trata del Hijo de Dios que se ofrece. Se trata del inocente que ama, se trata del santo que desciende, se trata del rey que se quita la corona para levantar al caído. La cruz es la declaración más fuerte del amor de Dios y también es la declaración más seria del pecado humano. Si la cruz no te conmueve, quizá todavía no has visto tu necesidad. Si la cruz te parece innecesaria, quizá todavía no has entendido quién es Dios. Si la cruz te parece exagerada, quizá todavía no has tomado en serio la eternidad. Porque aquí está el centro, la cruz de Cristo y la decisión que define tu eternidad. La eternidad no es un tema para poetas, es una realidad. La vida no termina cuando el corazón deja de latir. La vida no se reduce a años. Hay un destino, hay un encuentro.
Hay una rendición de cuentas, hay un cielo, hay una separación final. No lo digo para asustarte con dramatismo barato, lo digo porque es verdad. Y porque si es verdad, entonces la vida no se puede vivir como si nada. Si la eternidad es real, entonces tus decisiones tienen peso infinito. Hay personas que pasan la vida posponiendo lo más importante. Posponen el perdón, posponen la reconciliación, posponen la verdad, posponen a Dios. Dicen, más adelante cuando tenga tiempo, más adelante cuando sea más viejo, más adelante cuando esté menos cansado, más adelante cuando cambien mis circunstancias, más adelante cuando entienda todo. Pero la vida no siempre da más adelante. La vida es un soplo. Hoy estás, mañana no sabes. Hoy respiras, mañana no controlas. Hoy tienes fuerza, mañana puede faltar. Y lo más serio, el corazón se acostumbra a decir después hasta que ya no puede decir sí. La decisión interior no es un detalle, no es un adorno de la religión, es el punto de quiebre entre vivir en uno mismo y vivir para Dios. Es el punto de quiebre entre cargar la culpa y recibir perdón. Es el punto de quiebre entre un camino que termina en oscuridad y un camino que entra en luz. Quiero hablarte con claridad. No estás aquí por casualidad. No estás vivo sin propósito. Dios te conoce. Dios sabe tu nombre. Dios sabe tu historia. Dios sabe tu dolor. Dios sabe tu pecado. Y Dios te ofrece una salida. Pero esa salida no se toma con palabras vacías. Esa salida no se toma con una emoción momentánea. Esa salida no se toma con un ritual sin corazón. Esa salida se toma con una decisión. Porque la fe no es solo creer que Dios existe. La fe es rendirse a Dios. La fe es confiar en Cristo. La fe es abrazar la cruz como única esperanza. La fe es confesar: no puedo salvarme a mí mismo. El orgullo humano quiere salvarse con sus propias manos, quiere pagar su propia deuda, quiere justificarse. Yo soy una buena persona, yo tengo mis valores, yo no necesito a nadie, yo puedo cambiar cuando quiera. Pero dime con honestidad, ¿cuántas veces has querido cambiar y no has podido? ¿Cuántas veces has prometido ser diferente y volviste al mismo lugar? ¿Cuántas veces has dicho nunca más y lo repetiste? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo en ti que te domina? La verdad es que el ser humano está esclavizado por el pecado cuando vive separado de Dios. A veces esa esclavitud se ve en vicios, a veces se ve en violencia, a veces se ve en mentiras. A veces se ve en una vida aparentemente correcta, pero seca, orgullosa, sin amor verdadero, porque también se puede estar perdido sin escándalo. También se puede estar lejos de Dios con buena apariencia. Yo no vine a señalarte con un dedo de desprecio. Yo vine a decirte que hay un camino de regreso. Yo vine a decirte que el Padre te espera. Yo vine a decirte que Cristo abrió la puerta y esa puerta tiene forma de cruz. La cruz te dice, Dios te ama. La cruz te dice, tu pecado es serio. La cruz te dice, no te puedes justificar. La cruz te dice, hay perdón. La cruz te dice, hay vida nueva. La cruz te dice, hay esperanza. La cruz te dice, hay eternidad. Ahora, permíteme acercar esto a tu vida real. No hablo de teorías, hablo de lo que tú vives. Hay alguien que carga un duelo que no se resuelve. Perdió a una persona amada. Desde entonces la vida se siente incompleta. Nadie puede reemplazar esa ausencia. Y hay preguntas que duelen. ¿Dónde está ahora? ¿Qué será de mí? ¿Tiene sentido seguir? La cruz no borra la lágrima como si fuera vergüenza. La cruz dignifica la lágrima. La cruz dice que Dios conoce el dolor porque Cristo también lloró. Cristo también sufrió, Cristo también fue herido, Cristo entiende. Hay alguien que carga una culpa secreta, nadie lo sabe. Por fuera hay orden,
Por dentro hay temor, hay miedo de ser descubierto, hay vergüenza, hay autodesprecio. Y la persona se pregunta, si supieran quién soy, ¿me amarían? La cruz responde, Dios ya lo sabe y aún así te ama, pero no te ama para dejarte igual, te ama para salvarte. Hay alguien que carga ira, ira contra la vida, ira contra una traición, ira contra una injusticia. Esa ira se volvió identidad, se volvió defensa. Y sin darse cuenta, la persona se volvió lo que odia. La cruz responde, el perdón es posible, no porque el mal no importe, sino porque Dios hará justicia y puede sanar el corazón. Hay alguien que carga ansiedad, vive en alerta, vive anticipando el peligro, vive imaginando escenarios. El cuerpo está tenso, la mente no descansa. Y la persona intenta controlar todo para no derrumbarse. La cruz responde, no eres Dios, no naciste para cargar el mundo. Cristo ya cargó lo que tú no puedes. En Él hay descanso. Hay alguien que carga soledad. Está rodeado de gente, pero no tiene comunión real. Tiene conversaciones, pero no tiene verdad. Tiene contacto, pero no tiene abrazo del alma. La cruz responde, fuiste creado para Dios. Ninguna compañía sustituye al Creador. Solo cuando vuelves al Padre, el corazón encuentra hogar. Hay alguien que carga éxito, pero se siente vacío y eso confunde, porque se suponía que el éxito llenaría, se suponía que la meta resolvería, se suponía que el logro curaría. Y no curó. La cruz responde, el corazón humano fue hecho para una gloria más alta que el aplauso, fue hecho para la eternidad. Cuando miro el mundo, veo progreso y ruina al mismo tiempo. Veo avances y veo desesperación. Veo información y veo confusión. Veo entretenimiento y veo tristeza. Veo discursos y veo falta de verdad. Veo personas gritando libertad, pero encadenadas por dentro. Y en medio de todo eso, la cruz sigue en pie, no como un monumento viejo, sino como una respuesta viva, porque el problema del ser humano no ha cambiado. Cambian las modas, cambian los nombres, cambian las excusas, pero el corazón sigue siendo el mismo. Busca amor, busca paz, busca perdón, busca sentido, busca vida. Y la cruz es el lugar donde todo eso se encuentra. Pero ahora debo decir algo que quizá no quieres oír. No basta con admirar la cruz, no basta con respetarla, no basta con hablar bien de Jesús como un maestro admirable. Cristo no vino a ser un accesorio de tu vida. Cristo no vino a ser una opinión religiosa más. Cristo vino a ser Señor. Y la palabra Señor significa que Él tiene derecho, significa que Él manda, significa que Él gobierna, significa que tú no eres el centro. Por eso la decisión interior es inevitable. Puedes rechazarla, puedes ignorarla, puedes aplazarla, pero no puedes escapar del hecho de que tarde o temprano tu corazón toma postura. No me digas yo no elijo, porque no elegir también es elegir. No decidir también es decidir. La neutralidad es un espejismo. Cuando se trata de la cruz de Cristo, el corazón no queda en tierra de nadie. Tal vez te preguntas, ¿y qué quiere Dios de mí? Dios quiere tu corazón, no un porcentaje, no un rincón, no una temporada. Tu corazón. Dios quiere que reconozcas la verdad, que has pecado, que has fallado, que necesitas perdón. Dios quiere que dejes de justificarte. Dios quiere que dejes de fingir. Dios quiere que dejes de esconderte. Porque lo que destruye a muchos no es solo el pecado, sino el orgullo que se niega a confesarlo. Yo he visto a personas romperse por dentro porque no quisieron rendirse. He visto a personas endurecerse porque temieron humillarse. He visto a personas perder años porque no quisieron dar un paso de fe. Y también he visto lo contrario. He visto a personas sencillas, sin grandes palabras, abrir el corazón y recibir una paz que no habían conocido.
He visto lágrimas que no eran de vergüenza, sino de alivio. He visto rostros que se aflojaron, como si por fin soltaran una carga vieja. He visto matrimonios restaurados. He visto adicciones quebradas. He visto enemistades sanar. He visto corazones nuevos. No porque esas personas fueran mejores, no porque merecieran más, sino porque Cristo es poderoso para salvar. Ahora escucha, la cruz no es solo muerte, la cruz conduce a la resurrección. La cruz no termina en derrota, termina en victoria. Cristo murió, pero también venció. Cristo fue sepultado, pero también se levantó. Cristo cargó tu pecado, pero también abrió un camino. La resurrección es la confirmación de que la cruz fue aceptada. Es la señal de que el precio fue pagado. Es la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. Y si Cristo vive, entonces la vida puede ser distinta. No distinta solo por fuera, distinta por dentro. Porque el cambio verdadero no empieza con maquillaje moral, empieza con un corazón nuevo. No me malinterpretes. Hay cosas que debes abandonar, hay pecados que debes dejar, hay hábitos que deben morir, hay decisiones que deben cambiar. La fe no es una licencia para seguir igual, la gracia no es una excusa para el pecado. Pero tampoco te engañes, no vas a cambiar solo con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es importante, pero es limitada. En algún momento se agota, en algún momento se quiebra. Lo que necesitas es una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo centro. Eso es lo que Dios ofrece. Dios ofrece perdón. Dios ofrece reconciliación. Dios ofrece paz. Dios ofrece dirección. Dios ofrece esperanza. Dios ofrece eternidad. Y todo eso se concentra en Cristo, en la cruz. Ahora bien, hay personas que temen acercarse a Dios porque piensan que Dios los rechazará. Se imaginan a Dios como un juez impaciente, listo para condenar. Y sí, Dios es juez y su juicio es real, pero Dios también es Padre y su corazón es misericordioso. La cruz prueba eso. Si Dios solo quisiera condenarte, no habría enviado a su Hijo. Si Dios solo quisiera castigarte, no habría soportado el dolor de la cruz. La cruz es el grito silencioso de Dios diciendo: te amo, pero no puedo mentirte. Necesitas salvación, necesitas volver, necesitas vida. A veces la gente dice: yo no siento nada, no siento fe. La fe no siempre empieza como un sentimiento. La fe muchas veces empieza como un acto de honestidad. Dios, si eres real, aquí estoy. Dios, reconozco mi pecado. Dios, necesito perdón. Dios, me rindo. Ese acto, cuando es verdadero, abre la puerta. También hay quienes dicen: yo tengo demasiadas preguntas. Está bien tener preguntas. Yo no desprecio las preguntas sinceras, pero quiero decirte algo. No uses las preguntas como refugio para no rendirte. Hay preguntas que se responden caminando. Hay verdades que se entienden obedeciendo. Hay luces que aparecen cuando uno deja de pelear contra Dios. La decisión interior no exige que lo sepas todo, exige que confíes en aquel que lo sabe todo. La cruz es suficiente, suficiente para el culpable, suficiente para el cansado, suficiente para el orgulloso que por fin se humilla, suficiente para el herido, suficiente para el que teme, suficiente para el que se siente indigno, suficiente para el que ha caído una y otra vez, suficiente para el que se encuentra al borde, suficiente. Ahora, quiero llevarte a un punto de silencio. Quiero que imagines, sin espectáculo, sin exageración, solo con verdad, a Cristo en la cruz. No como una escena lejana, sino como una realidad que te mira. Mira sus manos. No son manos de violencia, son manos de entrega. Mira su rostro. No es un rostro de odio, es un rostro de amor. Mira su cuerpo herido.
No es un castigo sin sentido, es el precio de tu rescate. Y escucha lo que la cruz dice: no tienes que seguir huyendo, no tienes que seguir fingiendo, no tienes que seguir cargando. Ven, cree, recibe. Pero aquí está la parte que muchos evitan. La cruz también te pide que mueras. No que muera tu cuerpo, sino que muera tu viejo yo, que muera tu orgullo, que muera tu derecho a gobernarte, que muera tu amor por el pecado, que muera tu mentira favorita, que muera tu autocompasión, que muera tu resentimiento, que muera tu doble vida, que muera tu arrogancia. Porque no se puede abrazar a Cristo y seguir abrazando el pecado con la otra mano. No se puede recibir perdón y seguir justificando el mal. No se puede entrar en luz y seguir enamorado de la oscuridad. Y sé que eso asusta, porque el pecado ofrece placer rápido, ofrece control falso, ofrece anestesia, pero el pecado también roba la paz, roba la dignidad, roba la claridad, roba el amor, roba el futuro y al final roba la eternidad. La cruz, en cambio, puede doler al principio porque te desnuda, pero luego te viste de gracia. Puede humillarte al inicio, pero luego te levanta. Puede pedirte rendición, pero luego te da libertad. Libertad real, no la libertad de hacer lo que quieras. Esa libertad termina esclavizando. La libertad de hacer lo correcto, la libertad de amar, la libertad de decir la verdad, la libertad de dormir con la conciencia limpia, la libertad de mirar al futuro sin terror, la libertad de enfrentar la muerte con esperanza. Sí, la muerte, porque la muerte no desaparece por no nombrarla. La muerte no se vuelve menos real por evitarla. La muerte es una cita que nadie canceló. Pero te digo algo, Cristo cambió el significado de la muerte para los que creen. La muerte ya no es un abismo sin salida. La muerte ya no es solo castigo. La muerte se vuelve una puerta, porque la cruz abrió el camino. Y aquí vuelve el eje, la cruz de Cristo y la decisión que define tu eternidad. No hay asunto más serio en la vida. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder una oportunidad y tener otra. Puedes cometer un error y aprender, pero no puedes jugar con la eternidad. Y no te hablo desde arriba. Te hablo como un ser humano que también sabe lo que es la fragilidad, el dolor, la tentación, la tristeza. Te hablo con convicción, pero con compasión, porque no hay persona tan lejos que Dios no pueda alcanzar. Y no hay persona tan rota que Cristo no pueda restaurar. Quiero que entiendas que la salvación no es un premio para los perfectos. La salvación es un regalo para los humildes. Los perfectos no existen. Los que se creen perfectos se engañan. Los humildes, en cambio, se abren. Y cuando uno se abre, la gracia entra. Ahora, quizás surge una objeción, pero yo he intentado acercarme a Dios y he fallado. Sí, y puede que vuelvas a fallar, pero la vida cristiana no se trata de jamás caer, se trata de no vivir más en la mentira, se trata de volver al Padre cada vez que tropiezas, se trata de caminar en luz, se trata de arrepentirte de verdad, se trata de dejar de justificarte. Arrepentimiento no es solo remordimiento, remordimiento es sentirse mal, arrepentimiento es volverse. Es cambiar de dirección. Es decir, esto no es vida, esto es muerte. Es decir, no quiero seguir así. Es decir, Dios, ayúdame. Y Dios ayuda. Dios no desprecia al corazón quebrantado. Dios no rechaza al que viene con sinceridad. Dios no cierra la puerta a quien busca perdón. Pero Dios sí confronta. Dios sí llama. Dios sí pide una decisión, porque el amor verdadero no es indiferente. El amor verdadero no aplaude el mal. El amor verdadero rescata, y la cruz es rescate. Ahora detente un momento y mira tu vida como si la vieras desde fuera. Mira tus palabras,
Mira tus relaciones, mira tus secretos, mira tu manera de tratar a los demás, mira tu manera de tratarte a ti mismo, mira tus hábitos, mira aquello que te domina, mira lo que amas, mira lo que temes, mira lo que has evitado y pregúntate, ¿hacia dónde va mi alma? Porque tu alma va hacia algún lugar, no se queda quieta, o se endurece o se ablanda, o se acerca a Dios o se aleja, o aprende a amar la luz o aprende a justificar la oscuridad. Y esa dirección repetida se convierte en destino. Por eso te hablo de eternidad, por eso te hablo de decisión. No te hablo de pertenecer a una institución, no te hablo de impresionar a nadie, no te hablo de una máscara, te hablo de una rendición interior. Te hablo de pasar de la muerte a la vida, te hablo de volver a casa. A veces el ser humano quiere que Dios le dé paz sin tocar su pecado, quiere que Dios le dé esperanza sin exigir verdad, quiere que Dios le dé consuelo sin pedir rendición. Pero eso no sería amor, sería engaño. Dios no te consuela para que sigas destruyéndote. Dios no te acaricia para que sigas en cadenas. Dios te llama para liberarte. Y la liberación comienza cuando confiesas: estoy en necesidad. Alguien dirá: pero yo no soy tan religioso. La cruz no te pregunta si eres religioso. La cruz te pregunta si eres humano. Y si eres humano, entonces eres frágil, eres mortal, eres responsable. La cruz no se ofrece a una élite espiritual, se ofrece al pecador, se ofrece al cansado, se ofrece al que no tiene respuestas. En la cruz, Dios no te pide que le traigas tus méritos, te pide que le traigas tu verdad, tu pecado, tu dolor, tu vergüenza, tu miedo, tu cansancio, y Él te da a cambio perdón y vida y esperanza. Ahora permíteme insistir, porque este es un mensaje que el corazón humano olvida con facilidad. No eres un accidente, no eres una máquina, no eres solo carne, eres una criatura eterna. Y esa realidad explica por qué nada temporal te satisface del todo. Puedes tener placer y aún sentir vacío. Puedes tener dinero y aún sentir temor. Puedes tener salud y aún sentir inquietud. Puedes tener compañía y aún sentir soledad, porque el alma fue hecha para Dios. Solo Dios llena lo que Dios creó, y la cruz es el camino. No hay otro, no hay atajo, no hay negociación, no hay mérito humano. Hay gracia, y la gracia tiene un precio: la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué haces con esto? Aquí está el punto donde muchos quisieran que yo hable más suave, donde muchos quisieran que yo deje las cosas en generalidades, donde muchos quisieran que yo diga: cada quien a su manera. Pero no puedo decir eso si creo que la cruz es verdad. No puedo decir cada quien si creo que hay eternidad. No puedo decir da igual si creo que hay perdón real. No puedo ser ambiguo si el amor de Dios fue tan claro. La cruz pone una pregunta en tu interior. Y esa pregunta, aunque la entierres, vuelve. La pregunta es: ¿qué harás con Cristo? No te pregunto qué opinas de ideas religiosas. No te pregunto qué tradición heredaste. No te pregunto qué imagen tienes de Dios. Te pregunto qué harás con Cristo, porque Cristo no es un concepto. Cristo es una persona viva, y la cruz no es literatura, es el hecho central de la historia. Ahora, tal vez te sientes indigno, te sientes sucio, te sientes lejos. Escucha, la indignidad es el punto de partida correcto, porque la salvación no se recibe por dignidad humana, se recibe por misericordia divina. Cristo no vino por los que se creen sanos. Cristo vino por los enfermos. Cristo no vino por los justos. Cristo vino por los pecadores. Y yo me cuento entre ellos. Yo también necesito gracia. Yo también necesito perdón. Yo también necesito la cruz.
Porque si algo me ha sostenido en la vida, no ha sido mi fuerza, ha sido la fidelidad de Dios, no ha sido mi perfección, ha sido la paciencia del Padre. Así que no te hablo como un hombre que no entiende, te hablo como alguien que sabe que la única esperanza verdadera está en Cristo. Hay una palabra que la gente teme: rendición, pero rendirse ante Cristo no es perder la vida, es encontrarla, es dejar de pelear contra el amor, es dejar de huir de la luz, es dejar de construir tu propia justicia, es dejar de fingir. Rendirse es decir: Dios, yo no puedo, pero tú sí, y Dios sí. Dios puede perdonar, Dios puede restaurar, Dios puede cambiar, Dios puede hacer nuevo. No te prometo una vida sin dolor. La fe no elimina la tormenta, pero te da un ancla. No te prometo una vida sin luchas. La fe no te convierte en piedra, te convierte en hijo. No te prometo que jamás sentirás miedo. Te prometo que no estarás solo. Y te digo esto: el corazón transformado aprende a caminar de otra manera. Aprende a pedir perdón. Aprende a perdonar. Aprende a decir la verdad. Aprende a servir. Aprende a vivir con propósito. Aprende a sufrir con esperanza. Aprende a enfrentar la muerte con paz. Porque la cruz cambia el centro. Y cuando el centro cambia, todo cambia. Ahora quiero ir hacia el final con la misma seriedad con la que empecé, porque no hay mensaje más grande que este. La cruz de Cristo está frente a ti como un cruce de caminos. Un camino es seguir viviendo para ti mismo, seguir justificándote, seguir escondiéndote, seguir posponiendo, seguir endureciéndote. Ese camino puede parecer ancho, pero termina estrecho, termina en vacío, termina en esclavitud, termina en oscuridad. El otro camino es rendirte a Cristo, confesar tu pecado, recibir perdón, abrazar la cruz, caminar en luz. Ese camino puede comenzar con humildad, pero termina en vida, termina en paz, termina en esperanza, termina en eternidad con Dios. No te digo esto para manipularte, no te digo esto para hacerte sentir presión humana, te lo digo porque el amor no calla la verdad. Y la verdad es que Dios te ofrece salvación. La verdad es que Cristo murió por ti. La verdad es que la cruz es suficiente. La verdad es que el tiempo es un regalo. La verdad es que la eternidad se acerca. La verdad es que la decisión interior existe. Y al final no será tu dinero el que hable. No será tu reputación. No serán tus excusas. Será tu corazón delante de Dios. Por eso, en este momento de silencio interior, quiero dejarte con una invitación que no es para una multitud, sino para tu conciencia. Mira la cruz, mira a Cristo y decide en lo profundo, no con palabras vacías, no con emoción pasajera, con verdad, con humildad, con fe. Si hoy reconoces tu pecado, hay perdón. Si hoy te rindes, hay libertad. Si hoy vuelves al Padre, hay hogar. Si hoy confías en Cristo, hay vida. Y aunque el mundo siga temblando, y aunque tu corazón todavía sane heridas, habrá una certeza que nadie te podrá quitar. No caminas hacia la nada, caminas hacia Dios. La cruz de Cristo no es el final, es el comienzo. Es el comienzo de una vida reconciliada. Es el comienzo de una conciencia limpia. Es el comienzo de un amor verdadero. Es el comienzo de una esperanza firme. Es el comienzo de una eternidad con sentido. Y cuando llegue el último día, cuando las fuerzas se vayan, cuando se apague la voz, cuando el cuerpo se rinda, no será el miedo el que tenga la última palabra, será Cristo. Porque el que fue a la cruz por amor es el mismo que sostiene la eternidad. Y si has puesto tu fe en Él, entonces, aún en el umbral de la muerte, podrás decir con quietud: no estoy solo,
No estoy perdido, estoy en manos de Dios. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la verdad. La cruz de Cristo y la decisión que define tu eternidad. Y ahora quiero llevarte más hondo, porque el corazón humano es profundo y porque la eternidad no se decide con frases rápidas. Hay quienes piensan que el mayor problema del ser humano es la falta de educación. Otros dicen que es la falta de oportunidades. Otros aseguran que es la mala política o la economía o la historia o las heridas familiares. Y sí, todo eso existe. Sí, todo eso pesa. Sí, todo eso influye. Pero si yo hablo con honestidad, debo decir que hay una raíz más profunda. Hay una enfermedad del alma. Hay una rebelión silenciosa. Hay un torcimiento interior que hace que aún las cosas buenas se contaminen. Porque no solo hacemos lo malo cuando estamos desesperados, a veces hacemos lo malo cuando estamos cómodos. No solo mentimos por miedo, a veces mentimos por conveniencia. No solo herimos por defensa, a veces herimos por orgullo. No solo ignoramos por cansancio, a veces ignoramos por egoísmo. Y ahí es donde la cruz se vuelve urgente. La cruz me recuerda que Dios no vino a negociar con el pecado, vino a vencerlo. Dios no vino a maquillarlo, vino a arrancarlo. Dios no vino a adaptar la verdad a mis gustos, vino a salvar mi alma. Quiero que pienses en esto. El ser humano puede acostumbrarse a vivir con un dolor constante, puede acostumbrarse a vivir con una culpa constante, puede acostumbrarse a vivir con una ansiedad constante, puede acostumbrarse a vivir sin paz. La costumbre no significa sanidad, la costumbre no significa libertad, la costumbre solo significa que uno se resignó. Y yo no puedo aceptar que tú te resignes a vivir sin Dios cuando Dios te ofrece vida. Hay un lenguaje que se ha puesto de moda: así soy yo. Lo dicen para cerrar conversaciones, lo dicen para evitar cambios, lo dicen para no pedir perdón. Así soy yo. Pero dime, ¿de verdad quieres quedarte así? ¿De verdad quieres que tus heridas dirijan tu futuro? ¿De verdad quieres que tu pasado determine tu destino? ¿De verdad quieres que tu pecado gobierne tu conciencia? Dios no te creó para vivir como esclavo. Dios no te creó para vivir en un ciclo. Dios no te creó para vivir en un círculo que siempre vuelve a lo mismo. Dios te creó para ser libre, y la libertad verdadera nace en la cruz. Ahora, permíteme hablar del sufrimiento, porque nadie puede evitarlo. El sufrimiento llega a casas pobres y a casas ricas, llega a personas buenas y a personas malas. Llega a jóvenes y a viejos, a veces llega como enfermedad, a veces llega como pérdida, a veces llega como traición, a veces llega como injusticia. Hay un tipo de sufrimiento que viene de la vida misma, la fragilidad del cuerpo, la incertidumbre del mundo. Y hay otro sufrimiento que viene de nuestras decisiones, de nuestros pecados y de los pecados de otros. Pero hay una pregunta que se levanta en medio del dolor: ¿dónde está Dios? Yo te respondo con la cruz. Dios no está lejos del sufrimiento. Dios no es un espectador frío. Dios entró al dolor. Dios se hizo hombre. Dios fue rechazado. Dios fue traicionado. Dios fue golpeado. Dios fue clavado. Y en esa cruz, Cristo no solo cargó pecado, cargó dolor, cargó vergüenza, cargó abandono. La cruz es la prueba de que Dios no te pide que atravieses un valle que Él no conoce. Ahora, escucha esto con atención. Hay gente que usa el sufrimiento como excusa para endurecerse. Dice, si Dios existiera, no habría pasado esto. Y usa el dolor como piedra para construir una pared. Pero hay otros que en el mismo dolor se abren. Y esa apertura se convierte en una puerta. Y esa puerta conduce a la cruz. Porque el sufrimiento por sí solo no salva. El sufrimiento por sí solo no purifica. Pero el sufrimiento puede despertar la verdad. Puede hacer que el corazón deje de jugar.
puede hacer que el alma deje de fingir. Puede hacer que uno diga, necesito a Dios. Y cuando una persona llega a ese punto, la cruz ya está ahí esperando. Ahora, quiero hablar de la culpa otra vez, pero desde otro ángulo, porque la culpa es como un veneno que se esconde. Hay quienes intentan negar la culpa. Eso no fue nada, eso fue normal, así lo hace todo el mundo. Pero la conciencia no siempre se deja engañar. Hay quienes intentan apagar la culpa con actividades, con ruido, con tareas, con distracciones. Pero el silencio vuelve. Y cuando vuelve, la culpa también. Hay quienes intentan pagar su culpa con obras. Voy a hacer cosas buenas para compensar. Y hacer el bien es bueno, pero el bien no borra el mal. El bien no cancela la deuda. El bien no limpia la mancha. Si alguien rompe un vaso valioso, no lo repara diciendo, hoy fui amable. La amabilidad es buena, pero el vaso sigue roto. Así pasa con el alma. Necesitas una reparación que solo Dios puede hacer, y esa reparación tiene un precio. Ese precio se pagó en la cruz. Tal vez me dices, pero yo no me siento culpable. Escucha, no siempre sentir culpa significa estar limpio. A veces significa que el corazón se ha insensibilizado. A veces significa que la conciencia se ha endurecido. A veces significa que el pecado se volvió rutina. Y esa es una de las tragedias más grandes, cuando una persona deja de sentir el peso de lo que destruye. La cruz viene a despertar, no para humillar por humillar, no para aplastar, sino para salvar, porque la verdad puede doler, pero la mentira mata. Y Cristo no vino a entretenerte con mentiras suaves. Cristo vino a rescatarte con verdad. Ahora mira tu vida y pregúntate, ¿dónde estás tratando de encontrar redención? Algunos buscan redención en el amor humano. Piensan, si alguien me ama, estaré bien. Y el amor humano es un regalo. Pero el amor humano es limitado. Las personas fallan, las personas cambian, las personas mueren. Y si pones tu eternidad en manos de un ser humano, tarde o temprano te quedas vacío. Otros buscan redención en el trabajo. Piensan, si logro esto, si alcanzo esto, entonces valdré. Pero el logro no perdona, el éxito no limpia, el aplauso no salva. Otros buscan redención en el placer. Piensan, si siento, si disfruto, si me anestesio, entonces no dolerá. Pero el placer es corto, y cuando se va, la realidad queda. Otros buscan redención en la religión como máscara. Se acostumbran a palabras, se acostumbran a ritos, se acostumbran a apariencia, pero el corazón sigue lejos. La cruz destruye la máscara. La cruz no se conforma con tu exterior. La cruz viene por tu interior, porque Dios no quiere una fachada. Dios quiere una vida. Y aquí está la paradoja santa. Cuando tú entregas tu vida, la encuentras. Cuando tú mueres a tu orgullo, naces a la paz. Cuando tú confiesas tu pecado, recibes perdón. Cuando tú dejas de pelear, descansas. Porque la cruz no es solo el lugar donde Cristo murió. Es el lugar donde tú puedes empezar a vivir. Quiero hablarte de la fe con sencillez. La fe no es magia. La fe no es repetición. La fe no es autoengaño. La fe es confianza. Es colocar el peso del alma en Cristo. Es decir, yo no me sostengo, tú me sostienes. Es decir, yo no me justifico, tú me justificas. Es decir, yo no me limpio, tú me limpias. Es decir, yo no me salvo, tú me salvas. Ahora, tal vez tú dices, pero yo he oído de Dios toda mi vida. No me impresiona que hayas oído. No me impresiona que sepas palabras. La pregunta no es si has oído. La pregunta es si has creído.
La pregunta no es si conoces historias. La pregunta es si conoces a Cristo. Y conocer a Cristo no es saber datos, es rendir el corazón, porque uno puede estar cerca de cosas sagradas y seguir lejos de Dios. Uno puede pronunciar el nombre de Jesús y seguir sin obedecerlo. Uno puede hablar del cielo y seguir amando el pecado. Pero la cruz pide sinceridad. La cruz pide verdad. La cruz pide decisión. Ahora, quiero tocar algo delicado: la responsabilidad moral. Hoy muchos quieren que la palabra pecado desaparezca porque la palabra pecado incomoda. Pero si borras la palabra pecado, también borras la palabra perdón. Y si borras el perdón, ¿qué le queda a la humanidad? Culpables sin absolución, heridos sin sanidad, rotos sin restauración. La cruz es la respuesta, porque llama a las cosas por su nombre. Llama pecado al pecado, llama mal al mal, pero también llama gracia a la gracia, llama perdón al perdón, llama vida a la vida. Y yo no puedo suavizarlo. El pecado es real y la gracia también. La cruz demuestra a ambos. Quiero que pienses en un momento en tus palabras más duras, en esa frase que dijiste y que dejó una cicatriz, en esa verdad que callaste cuando debías hablar, en esa mentira que dijiste para proteger tu imagen, en ese acto egoísta que dañó a alguien, en esa traición, en esa impureza, en esa injusticia, en ese rencor. Y ahora dime, ¿qué vas a hacer con eso? No puedes volver atrás en el tiempo. No puedes deshacer el daño con un simple lo siento si tu corazón no cambia. No puedes borrar la memoria de las personas, pero sí puedes ser perdonado por Dios, y sí puedes ser transformado, y sí puedes empezar de nuevo. Y aquí hay un punto crucial: la fe no es solo para el futuro, la fe es para el presente. Dios no solo te promete un cielo lejano, Dios te ofrece una nueva vida ahora, una mente que aprende a descansar, un corazón que aprende a amar, un espíritu que aprende a obedecer, una voluntad que aprende a decir no al pecado y sí a la verdad. Ahora, no me escuches mal, el cambio no es instantáneo en todo. Hay hábitos que se desarraigan con tiempo. Hay heridas que se sanan con proceso. Hay consecuencias que se deben enfrentar. La fe no borra todo lo que sembraste, pero la fe cambia quién eres mientras enfrentas lo que sembraste. Y eso lo cambia todo. Porque hay una diferencia entre sufrir sin esperanza y sufrir con esperanza. Hay una diferencia entre enfrentar la culpa solo y enfrentarla con perdón. Hay una diferencia entre caminar hacia la muerte y caminar hacia la vida. La cruz introduce esa diferencia. Ahora quiero hablarte del perdón de Dios como una realidad, no como una poesía. Cuando Dios perdona, no está fingiendo. Cuando Dios perdona, no está minimizando. Cuando Dios perdona, no está diciendo que el mal no importó. Dios perdona porque Cristo pagó. El perdón no es barato, el perdón es costoso y por eso es firme, por eso es sólido, por eso puede sostener tu eternidad. Hay personas que no se perdonan a sí mismas. Dicen, Dios podrá perdonar, pero yo no puedo. Escucha con humildad, si Dios te perdona, ¿quién eres tú para seguir condenándote? La autocondena parece humildad, pero a veces es orgullo disfrazado, porque es decir, mi pecado es más grande que la cruz. Y yo te digo, tu pecado no es más grande que la cruz, tu caída no es más grande que la gracia, tu oscuridad no es más fuerte que la luz. La cruz venció, la cruz es suficiente. Ahora también debo decirte algo, el perdón no significa que la vida se vuelva liviana por arte de magia. A veces, el perdón te lleva a enfrentar lo que evitaste, te lleva a pedir perdón, te lleva a devolver lo que no era tuyo,
te lleva a decir la verdad, te lleva a reparar, te lleva a cambiar. Y ese proceso puede ser duro, pero es vida real, es libertad. Porque vivir en mentira es vivir en cárcel y la cruz abre la puerta. Ahora, quiero insistir con algo que he repetido, pero debo repetirlo de nuevo. La decisión interior. No hay salvación sin decisión. No hay cambio sin rendición. No hay fe sin confianza. No hay vida nueva sin morir al viejo yo. Y tú puedes seguir postergando. Puedes decir después. Puedes decir aún no. Puedes decir no quiero pensar en eso. Pero lo que no quieres pensar seguirá pensando en ti. La eternidad no espera a que tú estés cómodo. La muerte no pide permiso. El tiempo no negocia. Y yo no digo esto para asustarte, sino para despertarte. Porque el amor despierta, el amor advierte, el amor llama. La cruz es el llamado más grande. Ahora escucha la simplicidad del Evangelio. Cristo murió por el pecador. Cristo resucitó. Cristo ofrece perdón. Cristo ofrece una nueva vida. Cristo ofrece eternidad. Y tú respondes con fe. No con mérito, no con orgullo, no con excusas, con fe. Y esa fe se demuestra con una decisión: dejar el pecado y volver a Dios. No estoy hablando de perfección instantánea, estoy hablando de dirección, de quién gobierna tu corazón, de qué amo, de qué adoro, de qué obedezco. Porque al final todos obedecen a algo. Unos obedecen al miedo, otros obedecen al deseo, otros obedecen al orgullo, otros obedecen a la opinión ajena, otros obedecen al dinero, otros obedecen al rencor. Y Cristo te ofrece obedecer al amor, obedecer a la verdad, obedecer a Dios. Y eso es libertad. Ahora quiero cerrar con fuerza y con esperanza, no con presión humana. Si tu corazón está inquieto mientras lees estas palabras, no lo ignores. Esa inquietud puede ser el sonido de la verdad llamando a tu puerta. Si recuerdas pecados que habías enterrado, no los entierres otra vez. Sácalos a la luz delante de Dios. Si sientes cansancio, no lo tapes con ruido. Tráelo a Cristo. Si sientes que has ido demasiado lejos, escucha bien. No hay distancia que la cruz no pueda cruzar. La cruz alcanza al orgulloso y al quebrantado. La cruz alcanza al que se cree limpio y al que se sabe sucio. La cruz alcanza al que ha sido víctima y al que ha sido culpable. La cruz alcanza al que se rinde. Y al final, cuando todo lo demás caiga, cuando los nombres se olviden, cuando la historia humana termine, quedará una sola pregunta definitiva: ¿qué hiciste con Cristo? Yo no puedo responder por ti. Nadie puede responder por ti. Pero tú, en la intimidad de tu conciencia, delante de Dios, puedes tomar la decisión que define tu eternidad. No para impresionar a nadie, no para cumplir con nadie, sino para vivir. Y si pones tu fe en Cristo, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel, entonces la cruz dejará de ser solo un hecho del pasado y se volverá el presente de tu alma. Serás perdonado, serás reconciliado, serás sostenido. Y cuando llegue el día final, no te sostendrás en tus obras, ni en tu reputación, ni en tus palabras. Te sostendrás en la cruz, y eso bastará. Porque la cruz de Cristo y la decisión que define tu eternidad no es un tema para una temporada, es el centro de la vida, es el punto donde el amor de Dios se hizo visible, es el lugar donde el pecador puede volver a casa. Y yo te digo con toda convicción y con toda compasión, en Cristo hay esperanza real, en la cruz hay perdón, en la resurrección hay vida, y en esa vida hay una eternidad que no se rompe. La cruz permanece, la gracia permanece, Cristo permanece, y si tú te rindes a Él, también permanecerás. Ahora continúo.
porque hay verdades que necesitan ser repetidas hasta que atraviesen la defensa del alma. Hay una parte de nosotros que quiere escuchar palabras de esperanza sin escuchar palabras de verdad, quiere consuelo sin arrepentimiento, quiere paz sin obediencia, quiere cielo sin cruz. Pero yo no puedo darte un consuelo falso, no puedo pintarte un camino ancho y llamarlo salvación. La salvación no es un sueño humano, la salvación es un acto de Dios. Por eso la cruz es tan ofensiva para el orgullo, porque la cruz le dice al hombre, no puedes, y el hombre quiere decir, sí puedo. La cruz le dice al corazón, no eres tu propio dueño, y el corazón quiere trono. La cruz le dice a la mente, no eres tu propia luz, y la mente quiere decidir qué es verdad. Pero si yo miro con honestidad la vida humana, veo que el hombre no se gobierna bien a sí mismo. Veo que la libertad sin Dios se vuelve tiranía del deseo. Veo que el corazón dejado a su antojo se extravía. Veo que el pecado, cuando se le da permiso, no se conforma con poco. Pide más mentira, pide más dureza, pide más indiferencia, pide más esclavitud. Y entonces, en medio de ese ruido, aparece una pregunta que nadie puede apagar para siempre. ¿Estoy preparado para morir? No te pregunto si tienes un plan para mañana. No te pregunto si tienes fuerzas para seguir. Te pregunto si estás preparado para morir. Porque esa pregunta es la gran puerta. Y al otro lado no hay negociación. Al otro lado no hay excusas. Al otro lado no hay maquillaje. Al otro lado está Dios. Y si Dios es real, y si Dios es santo, y si Dios es justo, entonces el pecado no es pequeño. No es pequeño cuando destruye tu conciencia. No es pequeño cuando rompe tu familia. No es pequeño cuando endurece tu mirada. No es pequeño cuando te vuelve egoísta. No es pequeño cuando te hace vivir para ti. No es pequeño cuando te separa de tu Creador. Y si el pecado no es pequeño, entonces la cruz no es exageración. Entonces la cruz es la medicina exacta para una enfermedad mortal. He escuchado a muchos decir, yo no necesito salvación, yo necesito mejorar. Pero mejorar no es salvar. Mejorar es pintar una pared vieja. Salvar es cambiar la base. Mejorar es ordenar la casa por fuera. Salvar es sacar el veneno por dentro. Y el veneno se llama pecado. Ese pecado no es solo una lista de actos, es una condición, es una separación, es un corazón que aun cuando hace cosas correctas, quiere vivir sin Dios. Por eso, cuando hablo de la cruz, hablo del lugar donde Dios se acerca a la separación y la rompe. La cruz rompe la distancia, la cruz rompe la deuda, la cruz rompe la condenación, la cruz rompe la desesperanza. Y al romperlo abre un camino. Ahora bien, hay algo que el hombre moderno no quiere oír, que Dios tiene derechos sobre su vida. Porque el hombre quiere derechos, pero no quiere deberes. Quiere promesas, pero no quiere obediencia. Quiere bendición, pero no quiere rendición. Pero Cristo no murió para ser una idea simpática. Cristo no murió para ser una figura que tú guardas en una esquina del pensamiento. Cristo murió para reinar. Y aquí hay una verdad que debo decir con claridad. Si Cristo no reina en tu corazón, algo más reina. Puede reinar tu miedo, puede reinar tu deseo, puede reinar tu orgullo, puede reinar tu herida, puede reinar tu resentimiento, puede reinar tu ambición. Pero algo reina, y lo que reina define tu vida. Por eso, la decisión no es opcional, la decisión es inevitable. No es una decisión pública, no es una decisión de espectáculo, no es un gesto para los ojos de otros, es una decisión interior. Y esa decisión se escucha en el silencio, se escucha cuando nadie aplaude, se escucha cuando nadie juzga, se escucha cuando la conciencia habla. Se escucha cuando el alma reconoce, necesito a Dios.
Ahora quiero hablarte con la misma franqueza con la que un médico le habla a un paciente. El médico no miente para ser amable. La amabilidad del médico es decir la verdad a tiempo. Si yo creyera que no hay juicio, podría hablarte de cualquier cosa. Si yo creyera que la eternidad es un cuento, podría entretenerte. Pero si yo creo, como creo, que tu alma es eterna, entonces debo hablar con seriedad. Hay cielo, hay juicio, hay un destino, y Cristo es la puerta. No digo que Cristo sea una puerta entre muchas. No digo que sea un camino entre caminos. Digo que es la respuesta de Dios. Y cuando Dios habla con esa claridad, el hombre debe responder. Ahora, tal vez tú dices, pero yo no siento que sea tan grave. Permíteme mostrarte algo. Lo que hoy te parece pequeño, con el tiempo crece. Una mentira pequeña se vuelve un hábito. Una mirada impura se vuelve una cadena. Un resentimiento pequeño se vuelve amargura. Una desobediencia pequeña se vuelve rebeldía. Una indiferencia pequeña se vuelve crueldad. Y sin darte cuenta, el corazón se va alejando. No se va alejando con un salto, se va alejando con pasos. Y la tragedia es que el hombre puede acostumbrarse a esos pasos y pensar que todo está bien. Pero la cruz te detiene. La cruz te dice, detente, mira, vuelve. Ahora quiero hablarte del amor de Dios, porque muchos no lo conocen de verdad. Muchos han oído la palabra amor tantas veces que ya no la sienten. Pero el amor de Dios no es sentimentalismo. El amor de Dios no es tolerancia ciega. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es justo. El amor de Dios es activo. El amor de Dios toma el pecado en serio, precisamente porque toma al ser humano en serio. Porque si tú amas a alguien, no lo dejas destruirse. Si tú amas a alguien, lo rescatas. Si tú amas a alguien, le dices la verdad. Y Dios te ama. Dios te ama en tu miseria. Dios te ama en tu confusión. Dios te ama en tu pecado. Pero Dios no te deja en tu pecado. Dios te llama. Dios te confronta. Dios te invita a una vida nueva. Ahora, déjame hablarte de esa vida nueva con realismo. Una vida nueva no significa una vida sin lucha. La vida nueva significa una vida con un centro diferente. Antes, el centro eras tú. Antes, el centro era tu deseo. Antes, el centro era tu orgullo. Antes, el centro era tu dolor. Ahora, el centro es Cristo. Y cuando Cristo es el centro, el dolor no desaparece, pero se ordena. La culpa no se niega, pero se perdona. La tentación no se vuelve invisible, pero se enfrenta. La muerte no se vuelve mito, pero se llena de esperanza. Ahora, quizá tú dices, yo he sido una persona religiosa y aún así estoy vacío. Sí, es posible. Es posible saber palabras y no tener vida. Es posible tener costumbres y no tener fe. Es posible repetir oraciones y no haberse rendido. Porque lo que Dios busca no es tu costumbre, es tu corazón. No es tu memoria, es tu rendición. No es tu apariencia, es tu verdad. La cruz derriba el teatro. La cruz te deja solo con Dios. Y eso, aunque asusta, es misericordia. Porque cuando te quedas solo con Dios, ya no tienes a quien impresionar. Ya no tienes excusas. Ya no tienes máscaras. Solo tienes tu alma y Dios. Ahora, quiero que recuerdes algo. La decisión que define tu eternidad no se decide por accidente. No se decide por herencia. No se decide por costumbre. No se decide por cultura. Se decide con una rendición consciente. Se decide cuando dices, Dios, me entrego. Se decide cuando dices, Cristo, confío en tu cruz. Se decide cuando dices, renuncio al pecado. Se decide cuando dices, toma mi vida. Y si tú dices eso con sinceridad,
el cielo lo toma en serio. Ahora quiero hablarte de la palabra arrepentimiento una vez más, porque es una palabra que el orgullo odia y el alma necesita. Arrepentirse no es odiarse. Arrepentirse no es castigarse. Arrepentirse no es vivir en vergüenza. Arrepentirse es volver al Padre, volver a la verdad, volver a la luz, volver al hogar. Y el hogar no es un lugar geográfico, el hogar es Dios. Tú fuiste creado para ese hogar. Por eso cuando estás lejos, el alma se inquieta. Por eso cuando estás lejos, el corazón se agota. Por eso cuando estás lejos, el placer no llena. Porque el alma recuerda. Aunque la mente lo niegue, el alma recuerda. Ahora, si yo pudiera ponerte frente a frente con una sola imagen, te pondría frente a la cruz, no para hacerte sentir culpa humana, sino para mostrarte la salida divina. Porque la cruz no es un punto de condenación para el que se rinde. La cruz es un punto de liberación. Hay una manera de mirar la cruz y decir, ¡qué tristeza! Y hay otra manera de mirarla y decir, ahí está mi vida, ahí está mi perdón, ahí está mi esperanza. Ahí está mi eternidad, porque la eternidad al final no se sostiene en lo que tú haces, se sostiene en lo que Cristo hizo. Y ahí está la humildad del Evangelio. No te exalta a ti, exalta a Cristo. No te da un trofeo, te da una cruz. Y esa cruz, cuando la abrazas, se vuelve vida. Ahora quiero cerrar de nuevo, pero con un cierre más profundo, como una puerta que se cierra con calma y con fuerza. Tal vez tú has vivido corriendo de tu conciencia, corriendo de tu pasado, corriendo de tu dolor, corriendo de Dios. Pero no puedes correr para siempre. El cuerpo se cansa, la mente se cansa, el alma se cansa. Y cuando el alma se cansa, ya no quiere entretenimiento, quiere verdad. Quiere perdón, quiere paz, quiere hogar. Yo te digo, ese hogar existe, ese perdón existe, esa paz existe. Y todo está en Cristo. No tienes que inventar tu propia salvación. No tienes que pagar tu propia deuda. No tienes que cargar tu propia condenación. Mira la cruz. En la cruz, Dios ya hizo lo que tú no podías. En la cruz, Cristo ya tomó lo que tú merecías. En la cruz, el amor ya venció. Y si tú, en la intimidad de tu conciencia, te rindes a Cristo, entonces la decisión que define tu eternidad se vuelve una decisión de vida. La cruz de Cristo y la decisión que define tu eternidad. No es un tema de palabras bonitas, es un asunto de alma, es un asunto de verdad, es un asunto de destino. Y cuando llegue tu último día, y llegará, no te sostendrán las cosas que hoy parecen grandes. No te sostendrá tu nombre, no te sostendrá tu fuerza, no te sostendrá tu dinero, no te sostendrá tu control. Te sostendrá solo aquello que es eterno. Y lo eterno se reveló en la cruz. Por eso, si hoy miras la cruz con sinceridad, si hoy reconoces tu necesidad, si hoy confías de verdad en Cristo, entonces el miedo pierde autoridad, la culpa pierde poder y la muerte pierde su amenaza. Porque la cruz no fue el final, la cruz fue el precio, la resurrección fue la victoria y esa victoria es suficiente para tu eternidad.